Buenos días a todos, gracias por la invitación, alcalde y todos por estar con nosotros el día de hoy. La verdad es que voy a hacer algo resumido, pues tenemos mucho que quisiéramos hablar, pero la idea es en darles un concepto de cómo es que va a crecer Guatemala, y uno de los temas principales que queremos hablar es justamente la urbanización. Como primer punto, y queremos poner un panorama, yo sé que todos tenemos un poco de preocupación de qué es lo que va a pasar el próximo año y qué está pasando con Estados Unidos y todo, y vamos a poner un concepto para que entiendan qué pasa en Guatemala, pero también hay que entender que Guatemala no solo, y sobre todo en la construcción, no pasa del día de la noche a la mañana, no es algo que cambia completo, sino que es de muchos años de proyección y de planeación. Primero que todo, pues allá existe un impacto, y qué sucedió durante la pandemia y de la inflación que está sucediendo es que las propiedades agarran más valor porque la gente está buscando protegerse de esa inflación. Y eso es lo que vemos ahí en la primera gráfica, donde tenemos ese crecimiento de valor de las tierras por el factor inflacionario. La gente se está protegiendo y su dinero, si lo ponemos así, si uno tiene el dinero en el banco y a mí me dan 2, máximo un 3% por tener dinero ahí, con una inflación de 8 o 9 prácticamente perdimos 6, 7 puntos de dinero o de valor agregado. Con una propiedad no estamos viendo lo mismo. Lo que sí está sucediendo, y eso principalmente en Estados Unidos, es que el costo de la vivienda pues ha subido mucho, el costo de una hipoteca. Estamos hablando que más o menos subió de un 6 de un 3, 2% a un 6, 7%. Y eso se ha afectado un poco en el siguiente punto, donde ya empezamos a ver un poco de desaceleración en la construcción. Recordemos que este incremento en los costos, la gente empieza a retraerse y trata de no construir. La buena noticia para Guatemala es que vemos que a pesar de que en Estados Unidos y en el mundo se está cayendo un poco el tema de bienes raíces por el impacto de la inflación y el incremento de tasas, el panorama para Guatemala no va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que sí sucede aquí? Es que se empieza a caer un poco el crecimiento o el incremento que tuvimos el precio, pero si se dan cuenta, el primer ajuste que estamos viendo ahorita de precios comparado a lo que creció después de la pandemia es un ajuste. Ahora no estamos viendo una caída y un hoyo como vimos en la subprime, no la esperamos ni siquiera cercana a la subprime este golpe. Sí va a haber una desaceleración, pero no vemos el impacto tan fuerte. ¿Por qué vemos a Guatemala con ojos distintos que lo que está pasando en el mundo? Número uno, las tasas en Guatemala no están subiendo al mismo ratio comparado a la región. Estas son las tasas de los diferentes países de la región que nosotros seguimos. Si se dan cuenta, Guatemala, aquí está. Apenas se ha subido la tasa, uno de los factores importantes porque tenemos una muy buena macro, tenemos buenas reservas, tenemos una estabilidad en nuestro tipo de cambio. Entonces, si vemos comparado con Costa Rica, un Salvador, un Panamá, etcétera, tenemos una macroeconomía mucho más fuerte y mucho más eficiente que los demás países. ¿A qué nos lleva esto? Y también por qué no nos afectan tanto las tasas a Guatemala comparado al resto del mundo, lo que está pasando en Estados Unidos. El nivel de endeudamiento del guatemalteco es bien conservador. Si vemos Estados Unidos, que es la línea de hasta arriba, más o menos el nivel de endeudamiento del sector privado es más o menos un 200% del PIB. Guatemala estamos en un 60, 70%. Es mucho más bajo. Entonces un incremento del 1% en lo que es Estados Unidos, si incrementa 1% es un 2% del PIB que va a ser en tasas de interés. En Guatemala es un 0.6, 0.7%. Si lo vemos en tasas de interés, en las viviendas y todo, entonces el impacto no es tan fuerte para Guatemala. Y por eso es que vemos a Guatemala con diferentes ojos de lo que estamos viendo a los demás países. Esta es una gráfica nuestra que vemos de nuestros sectores y tendencias, donde podemos observar cómo está el sector de bienes raíces. Y a pesar de lo que está pasando, el 2022 ha sido un buen año todavía, incluso mejor que el 2021 en ciertos meses. Entonces no se ha visto una desaceleración, al contrario, se mantiene bastante fuerte para los próximos años. Otro de los puntos muy importantes, sobre todo para el sector de ustedes, es el crédito para hipotecas e inmuebles. Si se dan cuenta, el crecimiento se ha dado con una tendencia muy constante a partir del 2018. Y a la fecha de hoy, aparte de la pandemia que tuvimos el golpe ahí, estamos viendo récords constantemente después de la pandemia en lo que se da de créditos mes a mes en hipotecas e en inmuebles, lo cual nos genera un valor agregado mucho para Guatemala y un cambio de perspectiva o de idea para el guatemalteco. Durante los años 90 tuvimos la electrificación, los años 2000 tuvimos el celular,
Ahorita todo el mundo tiene celular prácticamente. Luego tenemos la movilización y bancarización, toda la forma de carros que nos bancarizamos y todo. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Incluso uno de nuestros principales indicadores, que fue la gráfica anterior, es que ahora guatemalteco está buscando una vivienda. Entonces lo que vamos a ver para las próximas décadas, probablemente esta década y la próxima, es el sector vivienda. ¿Por qué vemos eso? El primer factor es que el guatemalteco está cerca de la edad de casarse. El guatemalteco es una persona joven, tiene 26.5 años promedio de edad, y lo que estamos viendo es que aproximadamente tiene, depende del departamento, pero no pasa de 5 años de diferencia promedio entre la edad de casarse y la edad del departamento promedio. Entonces el tema aquí es que la gente, como dice el dicho, el que se casa, casa quiere, y están buscando esa vivienda, y eso es lo que van a buscar dentro de los próximos años. Uno de los retos que tenemos para Guatemala y por qué es importante, y hemos hablado, y justamente el tema de la urbanización, es porque Guatemala es el país menos urbano de América. Tenemos uno de los puntos menos urbanizados porque estamos muy centralizados en lo que era la ciudad de Guatemala. ¿Por qué nos importa? ¿Y por qué nos interesa hablar de la urbanización? Porque ahorita Guatemala está en un punto de inflexión en donde el crecimiento de la urbanización va a ser muy fuerte durante los próximos años. Más o menos dentro de aquel 2030 vamos a tener un 75 hasta un 80% probablemente de urbanización del país. Ese crecimiento se va a dar muy fuerte en el país y ese es un driver que nos va a generar muchos cambios. Les pongo un punto, una comparativa. Una persona urbana sale a comer 6 veces más que una persona rural. Y hay muchos cambios en la urbanización que genera a una persona que gaste más, que consuma más, que tenga una mejor vivienda, que tenga mejores ingresos. Y uno de los puntos focales es eso. La urbanización nos trae riqueza. Si nos damos cuenta aquí, es una gráfica exponencial, estos son datos de Guatemala, para que puedan ver, y entre más urbano es un país, mayor es el PIB per cápita que genera para las personas. Y eso nos va a traer mayor nivel socioeconómico, mejores ingresos para cada una de las personas. ¿Por qué es importante también? Guatemala, por ser tan joven y porque todavía es una población que está creciendo y somos la población más grande de la región, más o menos tenemos un 28% de la población de la región centroamericana, vamos a llegar a ser casi un 33% de ella para el 2030-35. Estamos hablando que se van a agregar más de 120 hasta 160,000 familias nuevas cada año. Y ese es el reto que tenemos como guatemaltecos, ver cómo le ofrecemos una vivienda de calidad buena y con un buen nivel para los guatemaltecos que cada año van a buscar esa vivienda. A estos hicimos unos análisis para entender y esos conceptos de la persona que está migrando a esas ciudades urbanas, y podemos ver que son gente joven. Si nos damos cuenta, más o menos tiene un 28 años promedio, que es muy cercano a la edad promedio. Esto es para la ciudad de Guatemala, para que tengan una idea, pero es una persona más educada, con un mayor poder adquisitivo. Si nos podemos dar cuenta ahí abajo a la derecha, esos son los niveles de cómo era la persona que migraba antes con la persona que está migrando ahorita. Y si nos damos cuenta, tiene mucho más licenciaturas, mucho más maestrías y menos con unos niveles de educación bajos. Otro de los temas importantes para ustedes y que tiene un valor agregado también para ustedes es el financiamiento. El guatemalteco que está migrando ahorita está buscando financiar esa vivienda, ya sea alquilándola o pagándola a plazos. Es un tema que cada vez está entrando más poder o más interés para las familias de ahora. Aquí tenemos la pago a plazos y el alquiler. Si se dan cuenta y si sumamos ambos de esos, más o menos un 60-70% de las familias que están migrando ahorita a las ciudades buscan financiar. Antes era un 30-40%. Otro de los temas importantes y que también da un valor agregado es la vivienda vertical. Aquí podemos ver que entre mayor poder adquisitivo también la gente está buscando también un apartamento, una vivienda más completa, que tenga servicios, amenidades, y podemos ver, a diferencia del sector nivel socioeconómico más alto que es el A, todos los anteriores van subiendo mientras está subiendo el nivel socioeconómico. Entonces la persona busca esa mejor vivienda, tal vez puede ser más pequeña, pero tiene mejores instalaciones, mejores servicios y mejores equipamientos. Como último punto, y aquí les dejo para abrir justamente el tema que habló Rodrigo, es esas ciudades intermedias que vamos a tener. Guatemala tiene al menos 10 puntos más que vamos a ver de aquí a los próximos
10 hasta 20 años en futuro, que van a crecer de gran magnitud. Dentro de ellos tenemos a Xela, a Reumasate, tenemos un Puerto Barrios, un Zacapa Chiquimula. Son áreas donde va a crecer muchísimo el desarrollo del país en la parte urbana. Y aquí es donde tenemos ese reto, y justamente lo mencionaron, de cómo podemos generar estas nuevas ciudades que tengan ese nivel de urbanización y de conexión que dé un valor agregado para el guatemalteco. Muchas gracias.